Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a empezar con la teórica de membranas. Digamos, nosotros en estas teóricas vamos a ver lo que se refiere a la composición de las membranas y a la estructura de las membranas. Y después, más adelante, en otras teóricas vamos a ver digamos, la función que cumplen estas membranas en traducir señales desde el exterior hacia el interior, o bueno, cómo, digamos, a partir de la generación de gradientes de iones pueden, digamos, proteínas de membrana generar ATP o, digamos, o en otros casos este gradiente de iones que se genera por las membranas generar potenciales de acción, ¿sí? Pero bueno, esas van a ser teóricas que vamos a ver más adelante. Entonces, digamos, las membranas, las membranas celulares son esenciales en la vida de la célula, ya que no solo la envuelven y definen sus límites, sino que permiten, digamos, mantener estas diferencias esenciales que hay entre el interior celular y el espacio extracelular, ¿sí? Pero bueno, las membranas, digamos, no son simples fronteras inertes, ¿sí? Sino que son estructuras que van a, como les decía, ejercer distintas actividades complejas. Como ustedes saben, las membranas están formadas por lípidos y proteínas y digamos que forman una estructura de bicapa fluida, ¿sí? En donde tanto las proteínas como los lípidos pueden moverse en ese plano de la membrana. Y entonces, ¿cuál es la función, digamos, que cumplen las membranas celulares? Básicamente, digamos, son barreras permeables selectivas, ¿sí? Controlan el pasaje de iones y moléculas pequeñas e impiden, digamos, el intercambio indiscriminado de componentes entre las distintas organelas y el citosol y entre el citosol y el medio extracelular. También, obviamente, dan un soporte para la actividad ordenada de enzimas. Como ya les dije, la membrana tiene en su composición proteínas. Muchas de estas proteínas van a participar en distintas funciones, como por ejemplo las proteínas mitocondriales, a partir del gradiente que se genera, van a generar ATP, ¿sí? O bueno, ya vamos a ver la función de otras proteínas. También las membranas tienen una función muy importante en la endocitosis y en la exocitosis, permitiendo la incorporación de sustancias mediante la endocitosis y secretando sustancias hacia el espacio extracelular a través de la exocitosis. Permiten el reconocimiento y adherencia entre células y con componentes de la matriz extracelular y también, digamos, recepcionan y comunican señales. ¿A través de qué? A través de estas proteínas de membrana. Proteínas de membrana que van a ser receptores, ¿sí? Estos receptores van a recibir señales del medio extracelular, ya sean hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento, y van a desencadenar señales hacia el interior de la célula, que por ejemplo en muchos casos, después ya vamos a ver, que por ejemplo inducen la expresión génica o inducen no sé, un aumento de la liberación del calcio intracelular o no sé, hay infinitas vías de traducción de señales, y todas esas traducciones de señales básicamente están dadas a través de estas proteínas de membrana, estos receptores, ¿sí? Son proteínas integrales de membrana. Bueno, entonces, digamos, la estructura, digamos, de bicapa de la membrana puede ser observada fácilmente por microscopía electrónica. Por ejemplo, acá les muestro una microscopía electrónica de un segmento de la membrana de un glóbulo rojo, acá en la bicapa, ¿sí? Y la estructura de bicapa de las membranas básicamente o esencialmente está dada por la naturaleza anfipática de los lípidos. Es decir, los lípidos tienen una parte, digamos, no polar, que son los ácidos grasos, y una parte polar, ¿sí? Que esa puede ir variando.
Y bueno, sí, los componentes principales de las membranas son fosfolípidos variados y colesterol. Bueno, les digo, bueno, uno de los componentes principales es la molécula de fosfolípido. ¿Cómo se compone la molécula de fosfolípido? Bueno, se arma a partir de una estructura base que es la del glicerol, en donde en los dos carbonos adyacentes del glicerol se unen ácidos grasos, ¿sí? Y en el otro carbono se une un grupo fosfato y a ese grupo fosfato un grupo polar. Y de esta manera se forma una molécula que tiene una cabeza hidrofílica, ¿sí? Y una cola hidrofóbica. Los ácidos grasos pueden ser saturados cuando no tienen, entre los carbonos no hay uniones dobles, o pueden ser insaturados cuando esos ácidos grasos tienen dobles enlaces, ¿sí? Y bueno, la diferencia en el largo y la saturación de las cadenas de los ácidos grasos va a determinar cómo se empaqueten los fosfolípidos y por lo tanto va a influenciar en la fluidez que vaya a tener esa membrana. En realidad, bueno, este fosfolípido es como el componente esencial. Sin embargo, los grupos polares del fosfolípido pueden ir cambiando y generando distintos fosfoglicéridos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la fosfatidiletoanoalamina tiene un grupo amino unido al fosfato. La fosfatidilserina tiene una serina unida al fosfato y la fosfatidilcolina una colina. También se pueden generar fosfoglicéridos a partir de un esqueleto de esfingosina. La esfingosina tiene una cadena de ácidos grasos, un grupo amino y un grupo oxidrilo. Este es como el esqueleto. Uno de los esfingolípidos más importantes es la esfingomielina, en donde esta se forma a través de la unión en el grupo amino de otro ácido graso y la unión de un grupo fosfato y un grupo mielina. Un grupo amino, digamos, ¿no? Sí. Bueno, tanto la fosfatidiletoanoalamina como la fosfatidilserina o la fosfatidilcolina o la esfingomielina son los más abundantes de las membranas lipídicas. Entonces, uno, digamos, o la célula combinando distintos ácidos grasos y los grupos que se le van uniendo acá al grupo fosfato va a generar distintos fosfoglicéridos. Otro componente importante u otros componentes importantes de las membranas lipídicas son los glicolípidos y el colesterol. El colesterol, como ustedes seguramente ya saben, está formado por una estructura, digamos, de anillos rígidos, un grupo polar, ¿sí? Que es un oxidrilo, y una cola hidrocarbonada no polar, ¿sí? En general, el colesterol se va a integrar en la membrana lipídica y se va a acomodar con su cabeza, digamos, polar, con el grupo oxidrilo, entre las cabezas polares de los fosfolípidos y dejando, digamos, este anillo rígido entre las colas no polares. Los glicolípidos, digamos, se parecen a los esfingolípidos, pero en vez de tener unido un grupo al fosfato, tienen azúcares, ¿sí? Entonces, en la membrana, estos glicolípidos tienen una parte, digamos, de lípido y en general, sobresaliendo hacia la cara extracelular, se encuentran azúcares. Bueno, los compuestos, digamos, anfipáticos, cuando son puestos en una solución acuosa, dependiendo, digamos, la naturaleza y la forma de esas moléculas anfipáticas, van a poder adoptar dos arreglos diferentes. Digamos, pueden formar pueden formar micelas que son esféricas, ¿sí? En donde las colas no polares quedan hacia adentro y la cabeza hidrofílica hacia afuera, o pueden formar bicapas, en donde las partes hidrofóbicas quedan sangucheadas, digamos, por las cabezas hidrofílicas, ¿sí?
Y bueno, esto, ¿no? La forma y la naturaleza anfipática de las moléculas de fosfolípidos causa que formen estas bicapas lipídicas espontáneamente en una solución acuosa. Como yo les dije al principio, las membranas, digamos, son bicapas lipídicas que son dinámicas, son fluidas, ¿sí? Donde tanto los fosfolípidos y las proteínas pueden moverse libremente en el plano de la bicapa, ¿sí? Pueden moverse así y también pueden rotar sobre su propio eje. Los fosfolípidos siempre se van a ubicar en la monocapa citosólica, ya que se van a sintetizar en esa monocapa. Por eso, digamos, pero esto va a generar un problema, porque si no pudieran irse hacia la otra monocapa, no se podría formar la estructura de membrana. Entonces, necesita de enzimas que se llaman fosfolipid translocator para que trasloquen los fosfolípidos desde la monocapa citosólica a la monocapa que da hacia el exterior celular. Los lípidos sin grupos polares, como por ejemplo el colesterol, pueden moverse de una monocapa a la otra, ¿sí? A ese movimiento de una monocapa a la otra se le llama flip-flop. Y eso las moléculas de colesterol lo pueden hacer solos, sin embargo los fosfolípidos no lo hacen solos, se necesitan de estas traslocasas. Y bueno, otra propiedad que tiene, digamos, la bicapa lipídica es que la fluidez de esta bicapa va a depender de su composición y de la temperatura, ¿sí? Cuando una bicapa sintética formada por un solo fosfolípido cambia del estado líquido a un estado rígido, ¿sí? A una determinada temperatura de congelamiento, este cambio de fase, este cambio de estado se va a llamar transición de fase. Y la temperatura a la cual ocurre es menor, es decir, la membrana es más difícil que se congele si las cadenas de ácidos grasos que lo componen son cortas o tienen dobles enlaces. ¿Por qué? Porque las cadenas cortas de ácidos grasos van a disminuir la interacción entre las cadenas de los fosfolípidos. Y por otro lado, los dobles enlaces van a dificultar el empaquetado y por lo tanto la membrana va a permanecer fluida a bajas temperaturas, ¿sí? Cuanto más empaquetada está, digamos, más cristalina, más rígida se pone. Es por eso que las bacterias y las levaduras y otros organismos ajustan la composición de sus ácidos grasos, de sus lípidos de membrana, para mantener una fluidez constante, ¿no? Por ejemplo, cuanto menor es la temperatura, mayor es la cantidad de ácidos grasos insaturados, o sea, que tienen dobles enlaces, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que la membrana no se empaquete y no se cristalice. Y bueno, el colesterol regula la fluidez de la membrana. Como yo les decía antes, el anillo rígido del colesterol va a interactuar con los primeros carbonos de las moléculas de fosfolípidos a su alrededor y entonces va a generar que la bicapa sea menos deformable, o sea, en ciertas regiones, con lo cual va a disminuir la permeabilidad, o sea, las empaqueta más, ¿sí? Las hace más rígidas. Y entonces esto hace que disminuzca la permeabilidad a moléculas solubles en agua. Sin embargo, el empaquetado de los lípidos en la bicapa no las hace menos fluidas. Y a altas concentraciones, como en las membranas de las células eucariotas, previene la cristalización de la membrana, ya que lo que hace es que impide que las cadenas hidrocarbonadas se junten y se cristalicen. En las membranas eucariotas hay grandes concentraciones de colesterol. Entonces, como se mete en el medio, impide que estas cadenas se empaqueten y por lo tanto en grandes concentraciones aumenta la fluidez de la membrana. Bueno, en esta tabla se puede ver la composición de distintas membranas biológicas. Fíjense que, bueno, la membrana de la Escherichia coli, por ejemplo,
es una membrana que no posee colesterol y que básicamente está formado por un solo tipo de fosfolípidos. Sin embargo, digamos, las membranas digamos, de células eucariotas, de la membrana plasmática de una célula de hígado, la membrana plasmática de un glóbulo rojo, de la mielina o la mitocondria, fíjense que está formado por una diversidad de fosfolípidos, ¿sí? Entonces, las membranas de las células eucariotas contienen una variedad de entre 500 y 2000 especies de fosfolípidos distintos. Y esto, digamos, también digamos, permite que algunas de estas células vayan a tener funciones y cumplir funciones distintas. Hay otra molécula importante que se encuentra en una baja proporción dentro de las membranas, que son los fosfatidilinositoles, que si bien hay una baja proporción, cumplen funciones muy importantes en la transducción de señales, es decir, en pasar mensajes desde afuera de la célula hacia el interior celular, ¿sí? Y, digamos, tanto las proteínas de membrana como los lípidos, si bien pueden difundir libremente en el plano de la membrana, pueden concentrarse de manera transitoria formando regiones especializadas. A estas regiones especializadas se los llama RAF domain, y estos RAF domain pueden ser pequeños o grandes. Y también van a participar en algunos mecanismos. Por ejemplo, los RAF domains son importantes para la endocitosis de ciertas vesículas, ¿sí? Piensen ustedes en una transmisión sináptica, ya lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan alguna idea. Bueno, y estos dominios en donde que están, digamos, esta permanencia transitoria de proteínas y fosfolípidos está dado por uniones no covalentes, ¿no? Y eso, son transitorias y luego se vuelven esparcidos, digamos. Y bueno, ¿dónde se almacenan dentro de la célula el exceso de lípidos? La mayoría de las células almacenan este exceso de lípidos formando unas gotitas, que se llaman gotitas de lípidos o lipid droplets, que almacenan lípidos neutros como ésteres de colesterol o triglicéridos, que son utilizados por la célula misma para sintetizar membrana o como fuente de energía. La mayoría de las células tienen pequeñas gotitas de lípidos. Hay otras células, como son los adipocitos, que son un tipo de célula que se encarga de almacenar lípidos y tiene una gota gigante de lípido en su citoplasma. El resto de las células son gotitas pequeñas, ¿sí? Estas pequeñas gotitas están presentes en el citoplasma de todas las células. No se conoce el mecanismo por el cual se forma. Se piensa que se forman a partir de regiones particulares del retículo endoplasmático, donde se encuentra una gran concentración de proteínas que participan en el metabolismo de lípidos. Pero a ciencia cierta no se sabe. Y algunos de estos lípidos también, digamos, van a ser liberados por algunas células al torrente sanguíneo y van a poder ser captados por otras células en el caso de que se necesite. Bueno, la composición de los fosfolípidos de las dos monocapas no es igual, ¿sí? Sino que es diferente. Las dos monocapas que forman la bicápsula lipídica están compuestas por distintos tipos de fosfolípidos. Por ejemplo, en los glóbulos rojos se vio que la monocapa, digamos, que está en contacto con el espacio extracelular, está formada básicamente por fosfatidilcolina y esfingomielina. Y fíjense que los glicolípidos dan siempre para el lado extracelular. Sin embargo, en la capa interna, la monocapa que da hacia el citoplasma, están formadas por fosfatidilserina y fosfatidiletanolomina. Estos dos fosfolípidos dan una carga negativa a la monocapa citosólica que en algunos casos, bueno, que va a ser, digamos, va a ser mantenida, ¿sí? Y se necesita en muchos casos que haya ese gradiente de carga, ¿sí? O que haya esa diferencia de cargas o que esté esta carga negativa en esta monocapa.
O sea que la distribución de fosfolípidos y glicolípidos es asimétrica en, en las membranas de muchas células. Sin embargo, el colesterol se distribuye casi equitativamente entre ambas monocapas. Y muchas células mantienen esta simetría utilizando, digamos, translocadores de fosfolípidos. O sea que, que esta simetría no es al azar, sino que se trata de mantener. ¿Por qué? Porque la simetría de la bicapa lipídica es funcionalmente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ayuda a convertir señales extracelulares en señales intracelulares.